El licenciado Uriel Cerqueda es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México. Él viene de la clínica Solarium, tiene el diplomado en psicología criminológica, ¿verdad? De la Universidad, de este lado, perdón, me sentí un fantasma, bueno, de la Universidad Autónoma del Estado de México, es miembro de la Sociedad Internacional de Profesionales contra el Abuso de Drogas, es director de la clínica ambulatoria y virtual, hablando de tecnologías, de la clínica Solarium. Él nos va a presentar el tema tratamiento dual. Les pido un aplauso para el licenciado Uriel, por favor. Bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en la ponencia, muchas gracias también por la aceptación de nuestro trabajo. Pues nosotros somos Clínica Solarium, somos una serie de clínicas que estamos principalmente en lo que es la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y decidimos querer exponer algunos de las situaciones que vivimos dentro de lo que son los centros de tratamiento de adicciones de tipo residencial, ¿no? Como saben, en el caso del tratamiento de adicciones tenemos pues, un enorme desafío, que es precisamente brindar una atención de calidad a las personas que tienen un consumo problemático de sustancias. Y muchas veces las familias no encuentran un apoyo idóneo para poder tomar esta clase de tratamientos. Por parte del área gubernamental, pues hay bastantes limitaciones para que haya un libre acceso a la salud mental para este tipo de población, que pues francamente también ha sido pues bastante rezagada, ¿no? Incluso hay estudios, encuestas donde se establece que si tuviera que elegir a un vecino, ¿no? Dentro de lo que es mi vecindario, mi comunidad, la persona a la que más tiene más altos índices de rechazo es una persona con consumo problemático de sustancias, ¿no? Superior a otras comunidades que también son minorías que en ocasiones también son rechazadas, como las personas que padecen VIH o las personas de la comunidad LGTB. Entonces, bueno, lo que vamos a presentar es el estudio de dos casos de lo que es patología dual, ¿no? Primero vamos a mostrar unos conceptos básicos de lo que es patología dual, cuáles son las comorbilidades más frecuentes en esta área y posteriormente cómo llegan estas personas a nuestra institución, cuáles son los antecedentes de estas situaciones clínicas de las personas que llegan con nosotros y posteriormente evolución, tratamiento, cuáles son los resultados y obviamente pues nuestra propia pues, retroalimentación, ¿no? Cuáles son los puntos fuertes, cuáles son todavía los retos que presentan las personas que tienen esta clase de trastorno. ¿Vale? Este, ahí está. Bueno, primero, ¿qué es obviamente patología dual? Creo que la mayoría ya lo conoce. Cuando se presenta más de una situación de trastorno mental en una persona, principalmente cuando hay un trastorno por consumo problemático de sustancias, pues las personas agravan su situación clínica, ¿no? ¿Por qué? Porque antes, hace unos 30 años, era mucho más frecuente que las personas que llegaban a pedir tratamientos de tipo clínico para la atención de adicciones, pues nada más venían con una sola situación, el consumo problemático de sustancias. Y era mucho más frecuente sustancias como el alcohol, ¿no? Hoy van evolucionando esta clase de consumos. Hoy nos encontramos con personas que son policonsumidoras, no solo son consumidoras a una sola sustancia, consumen, pues, por ejemplo, cocaína, anfetaminas, cannabis, alcohol, mezclan las sustancias. De pronto me llegan pacientes que ya les ponen como 20,000 apodos, a veces un mismo apodo es para diferentes sustancias, entonces prácticamente se ha vuelto demasiado complejo el panorama del consumo problemático de estas sustancias en este país y evidentemente resulta mucho más problemático diseñar tratamientos idóneos porque muchas veces las guías clínicas que venían de parte de gobierno para poder atender esta clase de situaciones clínicas, pues se enfocaban a una sola situación, es decir, el consumo de alcohol o el consumo de cocaína, pero pues no venía qué pasa cuando la persona consume alcohol y cocaína al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué pasa cuando se generan productos como el cocaetileno, ¿no? Que genera mayores riesgos físicos en la persona para que pueda caer en una situación de infarto. Entonces, esta clase de cosas pues van desactualizando a los profesionales de la salud y obviamente los principales profesionales de la salud que están atendiendo a las personas con un consumo problemático, pues son los psicólogos. Eso evidentemente no evita que se haga un trabajo multidisciplinario.
porque es obvio que se necesita la intervención de enfermeros, de médicos, de psiquiatras, de adictólogos, para que la persona, a través de estas múltiples intervenciones, pues pueda salir adelante, ¿no? Incluyendo incluso hasta personas que se dedican al trabajo social. En este caso, el doctor Sherman, ¿no? Este psiquiatra español, pues establece, ¿no? Que desde su propia perspectiva, hasta el 75% de las personas podrían estar padeciendo una situación de patología dual. Ya es bastante raro una persona que llega solamente con consumo, ¿no? Incluso las personas que llegan aparentemente nada más con consumo de alcohol, que dentro de lo que nos llega son personas de entre 40, 50 años, 60 años, o sea, ya personas ya mayores y que evidentemente por el contexto en el que se desarrollaron, pues parece que el tipo de consumo que tienen, pues es precisamente de hace 30 años, ¿no? Solamente consumo de alcohol, pero adicionalmente vienen también con algunos aspectos de trastorno narcisista de la personalidad o, por ejemplo, trastorno depresivo mayor, que existe una alta correlación entre el consumo problemático de alcohol y el trastorno depresivo. Entonces, esto complica bastante las cosas porque en primer lugar, lo que sucede es que la gravedad de la situación complica bastante el poder establecer qué atendemos primero, ¿no? Muchas veces, incluso por los tiempos de tratamiento que luego llegamos a tener, tenemos tratamientos de 28 días, de 2 meses, 3 meses, varias personas no pueden extender tratamientos más allá de eso, justamente porque a veces son la cabeza de la familia, ¿no? Son el sostén económico porque son empresarios, tienen negocios y no pueden estar en tratamientos residenciales de mayor tiempo, ¿no? A menos que sean personas que no sean el sostén económico del hogar, muchas veces se pueden quedar más tiempo, a veces incluso en contra de su voluntad, pero pues obviamente va dependiendo bastante de las circunstancias de cada una de las personas. También uno de los grandes problemas que tenemos es el tema de la adherencia terapéutica, ¿no? Hacemos una gran labor dentro del tratamiento residencial, múltiples profesionales están involucrados, pero incluso así, pues hay personas que dicen, es que no me quiero tomar el medicamento. Porque no es que me duerme, es que pasa esto, es que pasa lo otro, es que no quiero pasar de una adicción a otra adicción, ¿no? Porque desde su imaginario social piensan que cualquier tratamiento farmacológico los va a volver adictos a los medicamentos y que por lo tanto está muy mal que un médico me drogue cuando quiero dejar las drogas, ¿no? Entonces, pues claramente no entienden las complejidades, ¿no? De lo que es un tratamiento farmacológico y pues tenemos que poner bastante énfasis en lo que es la psicoeducación, ¿no? A veces tienen que intervenir el médico, a veces también el psicólogo, a veces el director, justamente para que puedan entender que todo va en pro de su salud y que las adecuaciones que se están haciendo, pues es de acuerdo a una valoración inicial. También estas complicaciones pues hacen que, en especial si es un tratamiento corto, pues los resultados también pues no son tan prometedores, ¿no? O sea, a nosotros nos gustaría que el paciente se quedara hasta que pues ya veamos que esté en óptimas condiciones para salir, pero como les digo, las situaciones socioeconómicas, a veces la propia situación emocional de la familia, que nos hemos topado con familias que se someten a la voluntad de la persona con adicción, ¿no? Y es obvio, ¿no? La persona con adicción comienza a utilizar la agresión, la intimidación, mecanismos de conductas disfuncionales para poder establecer una jerarquía donde él tenga el poder. Y entonces tratan de utilizar estas familias a la clínica como un medio para restarle poder, de que sabe que sé que se tiene que tomar su medicamento, pero díganselo ustedes, ¿no? Sé que tiene que hacer esto, pero usted psicóloga, por favor regáñelo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no lo puedo hacer, porque cada vez que me presento frente a él, pues tengo bastante miedo, no sé qué decir, de pronto pues son personas bastante elocuentes, que tienen bastante habilidad verbal, y obviamente una importante carisma, y se les dificulta poder burlar ese obstáculo para que justamente se tomen mejores decisiones pues en el tratamiento clínico. ¿Cuáles son las comorbilidades más comunes? En este caso, pues el trastorno de personalidad, para mí, es el que más me llama la atención, ¿no? Porque situaciones como la depresión, la ansiedad, son situaciones que podemos regular fácilmente en un tratamiento residencial. Obviamente, quizá lo más problemático para nosotros sería un poco la depresión, porque si está en un estado de bastante gravedad, pues se le dificulta de pronto adherirse a los diferentes tratamientos que hay dentro de la clínica.
¿Por qué? Porque pues no quiere levantarse, porque está triste, porque quiere morirse a veces, y entonces pues tenemos que estar utilizando mecanismos sociales, a veces economía de fichas para poder hacer que la persona pues conductualmente se pueda otra vez integrar a una situación social de hablar con sus compañeros, hablar con sus psicólogos y poco a poco vaya mejorando su estado emocional hasta que llegue al estado óptimo de tratamiento psicoterapéutico. Ahora, ya pasando directamente a lo que es el caso clínico, vamos a hablar de Teddy. Teddy es una persona que llega con nosotros en situaciones bastante, pues vamos a decirlo, extrañas, ¿no? Está pasando por la segunda década de su vida, tiene un consumo igualmente de varias sustancias, es policonsumo, sin embargo, parece que tiene una preferencia por la cannabis, ¿no? Casi siempre cuando nos llegan personas con consumo problemático de cannabis, ya llegan en estado de gravedad, ¿no? Obviamente está este debate que si se debe de legalizar, no se debe de legalizar, y dentro del imaginario social, dentro de lo que el discurso que traen algunas personas que consumen la cannabis es, la cannabis no es adictiva, la cannabis no hace daño, la cannabis cura el cáncer, deberían dejarme consumir cannabis aquí porque hasta la cannabis seguramente cura mi adicción, ¿no? Entonces, tenemos que combatir pues muchos de esos mitos que hay dentro de los consumidores y en este caso en particular, aunque evidentemente hay personas que con el consumo de cannabis no llegan a desarrollar de manera problemática conductas que los pueden llevar a buscar un tratamiento, pues cuando llegan a tratamiento muchas veces ya está muy avanzado un estado psicótico, que es francamente lo más frecuente, o un estado de agresividad, ¿no? O sea, ese tema de que las personas que consumen cannabis dicen amor y paz, pues en la práctica no lo vemos así, porque ya cuando llegan con un consumo grave son especialmente agresivas, ¿no? Y bueno, el tratamiento propuesto para esta persona pues es de 3 meses. Obviamente se compone el tratamiento por un psicoterapeuta que lo va viendo 2 veces por semana, además de múltiples terapias grupales, lo que se da en muchos tratamientos residenciales. Entonces, llega Teddy con nosotros. ¿Por qué? Porque pues, resulta que Teddy lleva más o menos un año consumiendo cannabis, lo cual de pronto para nosotros sí es raro que con tan poco tiempo produzca comportamientos o consecuencias físicas tan severas que necesite un tratamiento residencial. En el caso de él, aparentemente, y decimos aparentemente porque hay situaciones legales de por medio, de pronto Teddy consume cannabis, no sabemos si lo junta con otra clase de sustancias como el LSD, que potencia el aspecto psicótico de la sustancia, pero la cosa es que entra en brote, entra en un episodio psicótico. Y pues, ¿qué es lo que sucede? Pues resulta que dentro de un centro comercial se pelea con varios guardias de seguridad y especialmente a uno lo deja bastante grave, ¿no? Teddy tiene un importante físico, hace ejercicio, es alguien sano que hace deporte, pero en lo que respecta al consumo de sustancias se comenzó a descontrolar y de pronto comenzaba a tener alucinaciones. Los padres, que son las principales personas interesadas en que Teddy tome tratamiento, pues no observan ninguna señal aparentemente de su comportamiento, ¿no? A ellos les sorprende esta situación, ¿no? Porque pareciera que de la nada, ¿no? De pronto se comporta de esta manera y comienza a tener importantes problemas. Claramente los familiares cuando llegan con nosotros no llegan con la honestidad necesaria para pues, tener todos los pormenores del caso. ¿Por qué? Porque a veces está de por medio incluso su propio prestigio como padres, ¿no? O sea, ¿cómo yo pude dejar que mi hijo, yo creo que lo mejor es decir que no me di cuenta, ¿no? Y especialmente en situaciones donde las consecuencias pues, legales con él pues, parecen pues, bastante cercanas, ¿no? Bastante graves. Después de este episodio, pues entonces pues, acceden a su firma de abogados para saber cuáles son las mejores decisiones que se pueden tomar para evitar caer en una situación de reclusión. Y bueno, pues al final consiguen que si Teddy puede tomar un tratamiento para justamente aliviar la situación de psicosis y de consumo problemático de cannabis, entonces nosotros pues ellos podrán evitar la consecuencia de estar internados en la cárcel, ¿vale? Esto hace que la familia primero recurra al IMSS, ¿no? Que es la institución pública por excelencia para poder tomar tratamientos. Sin embargo,
pues nos hemos topado que la infraestructura a nivel nacional, a nivel estatal, pues pocas veces permite, ¿no?, el adecuado tratamiento de las personas que padecen un trastorno de salud mental. Sin embargo, pues las personas de esta institución hicieron una gran labor. Ingresa Teddy con ellos, está en un estado disociado. De hecho, en posteriores entrevistas nos confiesa, ¿sabes qué? Es que no recuerdo ese evento, no recuerdo ni siquiera las 2 semanas posteriores a la pelea, o sea, recuerdo flachazos de lo que pasó ahí dentro del IMSS, pero no recuerdo mucho más, recuerdo más bien la última semana. Los padres interesados en que esté en una clínica privada, pues quieren meter velocidad en la transferencia de que pase del IMSS a nuestra institución. Sin embargo, con buen ojo clínico, con buen juicio, los profesionales se oponen, ¿no? ¿Saben qué? No está en condiciones para ser trasladado, simplemente no está consciente en sus 3 esferas. Necesitamos esperar a que el tratamiento farmacológico haga el adecuado efecto y que de esa manera pues pueda permanecer en un estado donde ya esté en posición de ser trasladado a la clínica y tome un proceso psicoterapéutico. Nosotros respaldamos la decisión de los profesionales cuando hablamos y entablamos conversaciones con la familia, porque pues a ellos les surge cambiarse, no, es que aquí está mejor, es que no sé qué, están mejor las instalaciones, y le decimos, espérense, ¿no? Háganle caso a los profesionales, porque además recuerden que el principal tratamiento que se maneja con nosotros es psicoterapéutico. Y evidentemente, si él está en un estado en el cual no está consciente, donde todavía sigue teniendo un importante delirio, pues no vamos a poder trabajar mucho con él a nivel psicoterapéutico y principalmente a lo que a ustedes les interesa, que es el consumo problemático de sustancias. Entonces, al final, la familia accede y Teddy se queda 2 semanas más en el internamiento. Ahora, ¿cuál es el contexto familiar de Teddy? Teddy, pues de pronto es hijo de unos empresarios. Están pasando por una situación económica complicada. Evidentemente, no se la comparten a Teddy, nos las confiesan a nosotros para que tengamos un poquito más del contexto en el que se desarrolla, pero lo principal que ellos notan es que hay una relación bastante conflictiva con la madre. ¿Por qué? Bueno, pues resulta que como en muchas familias de las personas que llegan con consumo problemático, no hay un común acuerdo en el manejo de la disciplina, las reglas y los límites. Por un lado, la madre pues, quiere ser pues, bastante justa, quiere imponer límites a Teddy, porque evidentemente Teddy también tiene conductas antisociales dentro de lo que es su ambiente escolar, dentro de lo que es su ambiente social, y cada vez que ella intenta colocar una consecuencia, cada vez que le quiere dar seriedad a alguna situación importante dentro de lo que es la cotidianidad de Teddy, llega el papá y el papá minimiza la situación, ¿no? Por alguna razón sospechamos que es principalmente por un constante sentimiento de culpa. Pues el papá pues constantemente le dice, no, está bien, o sea, no pasa nada, pues adelante, hazlo, ¿no? De pronto hay papás que están con una acumulación tan grande de sentimientos de culpa que pues, evidentemente acceden a todo lo que pida, en este caso el hijo, ¿no? O el usuario. Piensan que son malos papás, piensan que necesitan compensar algún error del pasado. Ahorita vamos a ver algunas situaciones que se ven con los padres y eso hace que sea bastante difícil una adecuada disciplina. Evidentemente, Teddy no es tonto, se da cuenta de esta dinámica que están manejando sus padres y utiliza todo a su conveniencia, ¿no? Para poder conseguir lo que él desea. Y bueno, uno de los eventos significativos que nos comparte la madre es que en la etapa de la adolescencia comienzan a tener una discusión, evidentemente por temas de permisos para poder salir, y dentro de esta discusión la madre empuja a Teddy, Teddy cae de cabeza y al golpearse tuvieron que llevarlo al hospital, ¿no? Porque quedó desmayado, inconsciente y tuvieron que ser valorado pues, por parte del área neurológica. Sin embargo, cuando les preguntamos los resultados de la valoración del neurólogo, dice que no se acuerdan, que no les queda muy claro, que simplemente les dijeron que estaba bien y que ya lo dieron de alta. Entonces ya no pudimos profundizar más ahí qué tan relevante pudo haber sido el aspecto neurológico en el caso de Teddy.
Lo que sí pudimos ver es que a partir de ese evento, la madre, a pesar de que estaba poniendo una importante disciplina y la continuaba poniendo, había aspectos que la culpa hacía que incidieran en su comportamiento y boicoteaban el propio proceso terapéutico, ¿no? Dentro del tratamiento que tenemos nosotros, pues hay visitas familiares, ¿no? Tenemos reglas, tenemos algunos productos que no están permitidos, como por ejemplo los refrescos de cola, ¿no? Ya que contienen cafeína y evidentemente queremos exponer a la menor cantidad de estimulantes posibles a nuestros pacientes, pero pues están muy insistentes, ¿no? En su primer visita, no, es que sí, no pasa nada, es que lo voy a consumir yo. Esta no se la voy a compartir a nadie, esta coca la voy a consumir yo. Y está bien, ok, accedimos, obviamente estuvimos supervisando y cuando vimos, ya le estaban dando un refresco de cola a su hijo, ¿no? Y evidentemente, pues cuando los confrontamos ante la situación, no, pues es que no que pensé que fuera tan grave, y entonces comienzan a excusar este boicot, ¿no? A las reglas de la institución. Entonces, obviamente, más adelante en el tratamiento psicoterapéutico familiar, pues nosotros los abordamos y les decimos, ¿no? A ver, ustedes quieren que Teddy comience a seguir las reglas, que sea alguien exitoso, ustedes aspiran, tienen la expectativa de que él se vuelva un empresario, ¿no? Y sin embargo, la mayor parte de sus conductas están llevándolo hacia una vida criminal, hacia el crimen organizado, ¿no? Entonces, ¿de qué manera pueden ayudarlo a él a justamente alinearse a esta expectativa si cada vez que hay una regla, ustedes la brincan por él? Le facilitan el hecho de que pueda burlar este sistema de reglas y de límites y por lo tanto él hace lo que quiere, transgrede la norma y entonces no entiende la importancia del orden dentro de cualquier comunidad social. Y bueno, ya cuando estuvimos explorando un poquito más sobre la adolescencia, también vimos que hay una pérdida, en este caso pues es la abuela del paciente. Esta pérdida aparentemente fue muy significativa para él y fue probablemente uno de los desencadenantes del consumo problemático de sustancias, ya que justamente al ser personas que se dedican a actividades empresariales, dedican mucho tiempo, ¿no? A este tipo de actividades laborales y la atención en casa es mínima. Entonces, ¿quién es la persona que principalmente se encargaba de convivir, de escuchar, de hablar con Teddy? La abuela. Entonces, en muchas ocasiones, pues nos comparte, ¿sabes qué? Es que ella pues, es como mi madre, ¿no? Y la verdad es que al inicio se mostraba un poquito resistente, pero ya después se soltaba en llanto al momento de decir, ¿sabes qué? Pues es que ella era todo, ¿no? O sea, ama a mis padres y todo el asunto, pero yo no lloraría por ellos como lloré por mi abuela, porque ella estuvo conmigo en esa etapa de mi vida, ¿no? Y bueno, otro de los aspectos problemáticos es que, digo, más adelante detectamos que Teddy tiene un trastorno alimentario y parece que es el ambiente familiar quien lo fomenta, ¿no? Es un tema que tuvimos del que nos enteramos a través de Teddy, porque al momento de hablar con la familia se vuelve un tema tabú, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que el padre tiene el hábito de vomitar para bajar de peso. ¿No? Le ponen mucho énfasis a esta situación de la imagen, de las apariencias, ¿no? Obviamente por el entorno empresarial en el que se desenvuelven y tienen esta clase de prácticas, ¿no? Entonces, sin embargo, pues lo ocultan. El padre no se lo enseña a Teddy, el padre no lo fomenta en Teddy, pero la mera presencia de este comportamiento hace que Teddy, pues evidentemente dentro de lo que es el aprendizaje social, decida imitar esta clase de conducta para que él también pueda tener una buena línea, porque Teddy es alguien que cuida bastante su físico, hace ejercicio y evidentemente también le gusta comer mucho. Tiene episodios de atracones, pero como no quiere subir de peso, comienza a vomitar, ¿no? Entonces resulta también bastante problemático que hay conductas dentro del ambiente familiar que difícilmente se van a poder remitir porque solamente estamos atendiendo a Teddy,
¿no? No estamos atendiendo al padre de Teddy. ¿Por qué? Porque el padre de Teddy vive en otro estado, ¿no? Él vive en la parte norte del país y resulta que se le dificulta bastante tener un tratamiento con nosotros, ¿no? De todos modos, nosotros hacemos la sugerencia, bueno, consigan un terapeuta dentro de lo que es su área de movilidad, su domicilio, y aunque escuchan la sugerencia, pues realmente no le hacen mucho caso. ¿Por qué vemos esto? De pronto los familiares de las personas que llegan con un consumo problemático de sustancia, de pronto vienen con lo que a veces digo que es parece que piensan que somos un servicio de hojalatería. ¿Saben qué? El que está mal es mi hijo, es mi esposo o es mi papá, él es el adicto, él es el alcohólico, arréglenlo y después me lo regresan como nuevo, ¿no? Ah, eso sí, si no se recupera o si después recae, es culpa de ustedes. ¿No? No tiene nada que ver que yo también tomo en la casa, no tiene nada que ver que no tengo las habilidades sociales para poder darle contención emocional. Entonces, constantemente se quitan la responsabilidad de poder apoyar a sus familiares que tienen esta clase de situación. Y nosotros, pues nuestro gran desafío es constantemente estar incentivando en la familia a que participen en el tratamiento, de que busquen su propio tratamiento psicoterapéutico y que también entiendan o que tengan conciencia de la enfermedad de su familiar, ¿no? Porque todavía muchos lo que siguen concibiendo como un vicio, como una mala maña, algo que se puede quitar rápido y se acabó, ¿no? Cuando en realidad pues, el fenómeno de la adicción pues, es algo bastante complejo donde tienen que intervenir múltiples profesionales y aún así resulta un desafío. Y bueno, algo que se me olvidó mencionar, pues usted tiene un antecedente familiar y un familiar que padece esquizofrenia. Otro de los problemas, eso tiene que ver más con el contexto social. El lugar donde vive Teddy se fomenta mucho la narcocultura, ¿no? Los adolescentes, más que aspirar a tener una profesión, Teddy no es de un estrato de social bajo, o sea, su familia son empresarios, pero aún dentro de los círculos empresariales, lo que sucede es que se fomenta esta idea de que pues ganas mucho más en el narco. Y de hecho, Teddy comienza a abandonar los estudios, comienza a iniciar una carrera en el ámbito del crimen organizado. Sin embargo, después de algunas situaciones que pusieron en riesgo su vida, el mismo Teddy decide salirse. ¿No? Porque pues considera que pues no vale la pena, porque es mucho el riesgo, aparte apenas está entrando en esta organización y está en el escalafón más bajo, todavía no obtiene el poder que él desea, no tiene el dinero que él desea, y él es bastante impulsivo, él quiere todo inmediato, lo quiere todo ya, entonces decide abandonar ese camino. Sin embargo, eso no quita, ¿no? De que siga enalteciendo este tipo de cultura, ¿no? Escucha corridos que hacen mención justamente de narcotraficantes. Eso es un problema dentro de nuestra institución porque como hay áreas de espacio de esparcimiento, usted quiere utilizar esas áreas para escuchar música de los llamados narcocorridos, ¿no? Entonces, constantemente tenemos que estar regulando y explicándole por qué no se puede escuchar ese tipo de música, ¿no? Y es algo que este paciente pues constantemente nos está refiriendo, pero ¿por qué? Es que no, pero es que yo no me drogo por esto, es que el otro, etcétera, ¿no? Entonces constantemente tratando de buscar justificaciones o invalidando, ¿no? La razón por la cual se le prohíbe, ¿no? Exponerse a esa clase de estímulos. Y bueno, entonces al final Teddy llega con nosotros, llega con tus 4 diagnósticos, que pues por un lado está el trastorno bipolar, el trastorno de bulimia nerviosa, un consumo problemático de cannabis y también un posible trastorno de la personalidad del clúster B, ¿no? Es difícil precisar esta situación debido a que pues, hay bastantes otros trastornos ya identificados, ya diagnosticados, que alteran bastante su comportamiento. Aplicamos pruebas psicométricas para poder identificar, pero la verdad es que de pronto las observaciones clínicas, las entrevistas y lo que es las pruebas psicométricas no coinciden siempre, ¿no? Incluso en el equipo psicológico, pues tenemos diferentes visiones del tipo de situación clínica que está viviendo a través de la personalidad de este Teddy, ¿no? Se menciona trastorno antisocial de la personalidad, otros mencionan, no, es que parece que es mucho más relevante los rasgos narcisistas e incluso se le atribuye un trastorno limítrofe de la personalidad. Entonces, se queda pues como indeterminado,
Evidentemente esta idea también de la narcocultura, pues hace que no necesariamente tenga que ser estas conductas antisociales algo propio de la personalidad, sino del ambiente cultural en el que se desenvuelve. Además de que presenta pues una serie de conductas que resultan bastante complicadas, ¿no? Quizá la más problemática es la hipersexualidad, ¿no? De pronto Teddy, dentro de lo que es la impulsividad, la falta de conciencia social y demás, de pronto Teddy tiene la manía de agarrarse los genitales, de pronto en espacios de convivencia social dentro de la institución, decide bajarse los pantalones y comienza a masturbarse. Obviamente sus compañeros se molestan por esta clase de comportamientos o directamente está en su habitación y está continuamente masturbándose sin importar que haya otra persona o que pueda entrar alguien y que lo pueda sorprender en el acto. No está buscando que lo sorprendan, pero pues pareciera que no tiene conciencia de que esa clase de actos pues requieren un mayor nivel de privacidad, ¿no? Entonces dice, pues tengo ganas de hacerlo, lo hago en este momento, ¿no? Adicionalmente a eso, las otras conductas, como por ejemplo la conducta de vómito que tiene Teddy, pues también dificultan el tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces llega el médico, llega el psiquiatra, valora, diagnostica y le da medicamento vía oral. Pero resulta que, como justamente los medicamentos se dan a la hora de la comida, pues Teddy agarra la maña de esperarse 5 minutos, que nadie lo vea, después de tener un importante atracón de comida, y posteriormente se va sigilosamente al baño de su cuarto y vomita, ¿no? Entonces eso resulta pues, bastante problemático, ¿no? Nosotros colocamos una sombra terapéutica para combatir esta situación, un cuidador, una persona que lo esté supervisando las 24 horas para que este tipo de situaciones no se repita. Aparentemente remitimos la conducta, ¿no? Después de que llegó el cuidador a través del trabajo psicoterapéutico, se retira la sombra terapéutica, dura más o menos unos 15 días, sin que haya señales de que está repitiendo esa conducta, pero posteriormente sus compañeros de habitación me dicen, ¿saben qué? Es que está vomitando, es que el baño ya huele mal, es que estoy escuchando que lo está haciendo en el baño, ¿no? Teddy lo niegue cada vez que se le confronta, ¿no? Y entonces establecemos un protocolo de constante supervisión médica para que podamos supervisar que pues, efectivamente no incida en esta conducta, ¿no? Incluso cuando llegan las horas de la comida, le ponemos la regla de él, ¿sabes qué? Tú te tienes que esperar por lo menos media hora. Tienes que estar sentado. No vas a estar sentado ahí solito, va a haber un terapeuta que te va a estar acompañando, que te va a hacer plática. Esto a Teddy pues no le agrada, ¿no? Porque Teddy siente que es una falta de respeto, una falta de confianza hacia él, ¿no? Porque pues este tipo de población se caracteriza por el victimismo, ¿no? De qué manera las demás personas me lastiman, de qué manera las demás personas me difaman, ¿no? Y que por lo tanto están cometiendo un acto indebido contra mí y contra mi dignidad, ¿no? Cuando claramente pues hay evidencias, ¿no? De que tiene una conducta problemática que está haciendo que el tratamiento, incluso el tratamiento farmacológico, pues no tenga los efectos esperados, ¿no? Porque no se está ingiriendo el medicamento. Entonces, posteriormente pasamos ya a pasarle todos estos comentarios al área de psiquiatría y bueno, pues el psiquiatra pues ya indica pues medicamento pues vía inyectado, ¿no? Que aparentemente pues tiene mejores resultados, ¿no? De todos modos está complementado con parte del medicamento vía oral. Y eso permite que se pueda establecer un adecuado tratamiento el resto del internamiento. ¿Cuáles son las ideas de intervención o de tratamiento con Teddy? La terapeuta establece estos. El principal que buscamos durante todo el tratamiento es conciencia de enfermedad. ¿Por qué? Porque Teddy no considera problemático su consumo de cannabis. Se le confronta constantemente con la situación que vivió antes de ingresar a la clínica. Sin embargo, de pronto encuentra la excusa de, pero yo no me acuerdo. ¿Cómo sé que es verdad? ¿Tú estuviste ahí? Entonces, da argumentos que claramente suenan bastante lógicos y válidos, pero pues obviamente también encontramos otros, ¿no? Dentro de lo que es el espacio terapéutico que pues nos hacen ver, ¿sabes qué? Pues es que tú no te puedes imaginar pues una vida sin alcohol, no te puedes imaginar una vida sin cannabis, que estas son situaciones problemáticas, ¿no? Entonces fue un estire y afloja con Teddy porque
con justamente este aspecto antisocial que estábamos observando también de su personalidad, pues caía en el tema del desafío, ¿no? Es que me quieren imponer algo, es que me están diciendo algo que no soy. Sin embargo, una de las herramientas con las que nos valemos para poder mejorar la conciencia de enfermedad sin que haya una constante tensión entre el profesional y la persona es a través de la comunidad, ¿no? En este caso contamos con pacientes que están en una situación mucho menos grave, que tienen una buena relación con TEDI y a través de espacios terapéuticos y espacios no terapéuticos incentivamos a que estas personas motiven a su compañero, ¿sabes qué? Pues hazle ver que este comportamiento pues no es el adecuado o hazle ver que a lo mejor puede tener un consumo problemático de sustancias. O sea, invitarlo constantemente a la duda. No a imponerle una etiqueta diagnóstica, no a decirles que tú eres esto, no, a que se plantee la duda, porque a final de cuentas lo que estamos viendo pues es una rigidez psíquica, ¿no? Él tiene muy claro lo que es y lo que no es. Entonces, más allá de imponer una situación de que es que tú eres esto, no, sabes que te invitamos a la duda, ¿no? Porque pues una persona que tiene esta problemática, pues puede tener estos comportamientos. Es que tú has mencionado esto y eso pues se parece bastante a esta situación, ¿no? Entonces, Teddy, pues constantemente en esta estirilla floja, pues hace que llegue al punto, antes de que finalice el tratamiento, donde dice, ¿sabes qué? Tienen razón. Creo que sí tengo un consumo problemático de cannabis, pero solo de cannabis. Alcohol no, porque aparte estoy chavo. O sea, ¿cómo me van a decir que deje de tomar, ni más en esta etapa de mi vida, ¿no? Bueno, ya es un avance, ya con eso nos quedamos, ¿no? Que con la sustancia que resulta más problemática para Teddy, ¿no? Sin embargo, pues efectivamente se tiene que continuar este trabajo posteriormente una vez que acabe el tratamiento residencial, ¿no? Entonces, el otro aspecto que se necesitaba trabajar es el aspecto familiar. Los familiares, lo bueno en este aspecto y dentro de los factores que le favorecieron a Teddy es que eran personas sumamente involucradas en el tratamiento. Estaban muy interesados en los diferentes tratamientos médicos, ¿sabes qué? El electroencefalograma, ¿sabes qué? La interconsulta con neurología, porque estamos viendo una situación importante en la comunicación entre los diferentes lóbulos, las adecuaciones farmacológicas, las terapias magnéticas transcraneales. Entonces, acceden a varios tratamientos de este tipo, además de que en el aspecto familiar, el principal desafío que encontramos es nuevamente, pónganse de acuerdo con respecto a la disciplina. ¿Cuál es el problema? Pues bueno, son personas que llevan separadas de hace bastante tiempo, no están divorciadas, están separadas, viven dentro del mismo domicilio, pero ellos ya no se consideran como tal una pareja. Entonces es una situación de ambigüedad bastante complicado y evidentemente abordarlo también tiene sus complejidades porque, pues, es decirles, a ver, pues también definan su situación, o sea, porque también esta ambigüedad, pues puede repercutir en el tratamiento de Teddy. Necesitamos bien que se queden claro en el aspecto de disciplina, porque muchas veces esas diferencias de disciplina son simplemente la consecuencia de las problemáticas que ellos tienen como pareja o como expareja que son, ¿no? Entonces sí necesitan resolver. Constantemente les ofrecimos tratamientos familiares que permitió que mejoraran esta dinámica y estuvieran de acuerdo en algunos puntos. Pero también fue una estirilla floja. ¿Por qué? Porque establecíamos un acuerdo familiar dentro de lo que es la sesión y de pronto entre semana los abordábamos vía telefónica y nos decían, no, es que otra vez el papá ya renunció a su palabra porque prometió esto, se comprometió esto y no lo hizo. Entonces era un constante estar interviniendo y pues obviamente los pudimos abordar desde el aspecto que pues tristemente más les duele a los papás y es, ¿por qué quieres que tu hijo salga mal? No, pero es que no quiero que salga mal, no, es que se hizo un acuerdo y esto es por el bien de Teddy. Y el hecho de que tú hagas algo diferente porque piensas que esta decisión es mejor, pues echas por borda el trabajo de todos. Y eso va a llevar que Teddy reincida en su consumo problemático. Entonces, con constantes confrontaciones en esta clase de situación, se establece una disciplina pues mucho más consecuente, mucho más coherente dentro de lo que es el sistema familiar. Otro de los aspectos que también se nos dificultan bastante es el control de la ira.
Teddy es extremadamente iracundo, se enoja con sus compañeros, se quiere partir la madre con alguno, es que él me molestó, es que él me dijo, es que el otro. Entonces tenemos que aplicar algunas tecnologías de la terapia dialéctico-conductual, regulación emocional, validación emocional, y constantemente abordamos a Teddy para que se regule, ¿no? Obviamente, pues no solo es la situación de personalidad y de depresión, lo digo, del consumo problemático, lo que padece Teddy. También tiene que ver con la situación de su bipolaridad. O sea, hay situaciones que con estas tecnologías pues, no se pueden regular. Sin embargo, proveemos de acompañamiento psicoterapéutico el tiempo necesario para que él, con sus propios recursos, pueda estarse regulando y que no caiga en nuevos conflictos sociales. Lo cual resulta bastante complicado, ¿no? Porque esto choca de pronto con el tema de los límites. Él a ser muy agresivo y evidentemente utilizando el tema de la intimidación, pues también quiere intimidar al equipo de la clínica, ¿no? En mi caso, pues llego en una comida que se organiza los domingos, ellos hacen una carne asada, entonces participan los usuarios en este tipo de actividades y pues una de las reglas es, ¿sabes qué? Nadie come hasta que todos estemos sentados, ¿no? Para generar este sentimiento de pertenencia y de comunidad. Entonces llego y de pronto veo que comienza a agarrar carne Teddy. Y le digo, Teddy, ¿por qué estás agarrando carne? No, pero ¿por qué? Que no sé qué. Tenemos que esperar a todos. ¿Quién dice? Es la regla de esta institución. Tenemos que esperar a todos, ¿no? No, es que no manches, que no sé qué, que no sé cuándo. Entonces tira la comida, tira el alimento que cogió, ¿no? Se enoja bastante, dice bastantes groserías, se dirige hacia su cuarto, ¿no? Y entonces entra en una explosión de violencia verbal, ¿no? Es que todo lo que pago por esta clínica y que no sé qué, ustedes deberían de cocinar y que no sé qué, que no sé cuántos, constantemente devaluando el equipo. Entonces yo dejo que pase el episodio que está viviendo, ¿no? En ningún momento me muestro intimidado porque evidentemente si no, pues doy pie a que se repite este tipo de conductas. Yo nomás estoy esperando a ver que si llega la agresión física, entonces para activar nuestro protocolo de contención, pero no es así. Entonces, una vez que ya Teddy, pasan unos 10 minutos y Teddy está en su habitación, lo voy a buscar. Y le digo, ¿ya estás más tranquilo? Sí. Ok, vente, vamos a hablar. Entonces comienzo a confrontar a Teddy con esta circunstancia. A ver, ¿qué te molesta? ¿Qué te hice? No, es que me estás diciendo, me estás cuidando la comida. Aparentemente a Teddy lo que le molestó es que cuidara lo que él come, que es un aspecto delicado para él, justamente porque estamos constantemente incidiendo en sus hábitos alimenticios. Y le dije, ok, ¿por qué crees que lo hice? No, es que nada más me quieren fregar. No es cierto. Porque creo que te lo pedí amablemente y creo que te di una explicación ante esta situación. Y creo que no he hecho absolutamente nada para que tú me hables de esa forma. ¿No quieres participar en esta actividad? No te preocupes, yo lo hago. Yo hago todo. Bueno, ya no tengo bronca. Esto es una actividad para que ustedes participen, para que se pongan ahí en el asador, se pongan a cocinar, que se sientan chefs. Pero si no lo quieren hacer, tampoco es obligatorio. ¿Qué es lo que intento hacer? Quiero sacar principalmente del estado de victimismo al paciente. ¿Cómo lo hago? Haciéndole ver que aquí la víctima soy yo, que el ofendido soy yo. ¿Por qué razón? No se trata de que sea, a ver quién hace más berrinche, pero cuando te enfrentas a personas con personalidades antisociales, en mi experiencia como psicoterapeuta, lo mejor es hacer que la persona le hagamos ver que es injusta. Las personas con conductas antisociales o con rasgos de personalidad antisocial, todo lo hacen a través de este sentimiento de justicia. Si ellos rompieron una regla es porque lo consideraron justo, porque es que esta persona no hizo esto, es porque esa institución es muy autoritaria, ¿no? Entonces siempre hay un sentimiento de justicia detrás. Pero cuando señalamos que el injusto no es la otra persona, sino él, se desbaratan. No, pero ¿cómo? Que no sé qué, pues aquí el injusto eres tú. Yo te hablé bien, yo te hablé con un adecuado tono de voz, te lo pedí amablemente, te di una explicación. Tú me dijiste groserías. Y creo que merezco el respeto que yo te doy. Y se regula el comportamiento de Teddy. Porque entonces ya no le encuentra un sentimiento de justicia al acto que acaba de cometer.
y a través de esta clase de mecanismos regulamos el comportamiento de Teddy, ¿no? Lo cual resulta pues igualmente desafiante, ¿no? Porque pues con la ayuda del tratamiento farmacológico, por un momento pensamos que iba a ser insuficiente, ¿no? Porque con la batería de medicamentos que le pusieron a Teddy, incluyendo vía inyectado, no vimos un cambio radical de comportamiento en Teddy, ¿no? Pensábamos que iba a estar adormilado, que iba a estar en un estado de sumisión más severo, pero no, estuvo como si nada. Pero efectivamente, eso no quiere decir que el tratamiento farmacológico no haya hecho efecto, simplemente la situación de TD pues, es bastante severa, ¿no? Y por lo tanto los medicamentos, sus efectos no se ven como en otros pacientes. Y entonces al área terapéutica le toca complementar esta labor justamente dando constantes herramientas de la regulación emocional. Y bueno, ¿qué podemos decir o cuáles son los resultados con Teddy? Después de una importante labor de estar regulando estos aspectos, la hipersexualidad que lo hizo meterse en muchos problemas con sus compañeros de tratamiento, el tratamiento farmacológico mismo, la participación de la familia, aún con todo eso, tuvimos la expectativa y el pronóstico de que Teddy iba a recaer, que 3 meses incluso no iban a ser suficientes, necesitaba un mayor tiempo de internamiento. Sin embargo, una de las cosas con las que nos hemos topado es que el pronóstico en el ámbito del consumo problemático de sustancias es bastante pobre. Es muy difícil generar un pronóstico y en este caso pensamos que iba a recaer y resulta que conforme le fuimos dando seguimiento, Teddy nos hablaba y nos decía, estoy bien, no he consumido cannabis y tampoco he consumido alcohol. No por imposición de sus padres, aparentemente Teddy desarrolló conciencia de enfermedad. Obviamente, toda esta información también la corroboramos con los padres. Oigan, ¿cómo lo ven? ¿Qué está haciendo? ¿De verdad no ha consumido? ¿Se ha juntado con las personas con las cuales se juntaba y tenía este comportamiento de consumo problemático? Y la familia constantemente nos decía, no, 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 no. Estaban muy felices por los resultados del tratamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues lo catalogamos como un caso de éxito y de hecho él nos comentaba, ¿no? Que lo que comúnmente a veces ocurre en los tratamientos residenciales, de que a veces una generación de pacientes se quieren comunicar una vez que están fuera de tratamiento. Entonces quieren generar grupos de WhatsApp, o sabes que agrégate a Facebook, agrégame a Instagram y vamos a mantener la comunicación. Obviamente es algo que para nosotros no es deseable porque hemos visto que esta clase de comportamientos a veces simplemente es un mecanismo para que recaigan. ¿Por qué? Porque a lo mejor vienen incluso hasta con las mejores intenciones de que vamos a apoyarnos entre nosotros, que no sé qué, para salir adelante de toda esta situación, pero una vez que uno recae, resulta que los demás pues comienzan a tener un sentimiento de fracaso, de dificultad, de angustia, ¿no? Y si me pasa lo mismo, y él que se entregó tanto, ¿por qué recayó? Y estas dudas pues resultan bastante relevantes al momento de que se genere una recaída para estas personas. Sin embargo, con Teddy, inmediatamente cuando vio esta clase de conductas en sus compañeros de generación, decide cortar contacto, ¿no? Obviamente habla con su terapeuta, le dice, oye, es que está pasando esto, no sé qué hacer, y la terapeuta le da indicaciones, ¿sabes qué? Creo que lo mejor es que cortes contacto con estas personas, y dice, sí, lo voy a hacer, ¿no? Esto es en un caso de éxito, pero obviamente no todos los casos son así. Quisiéramos que fueran así, pero no son así. Y bueno, tenemos el caso de Víctor, ¿no? Víctor presenta pues obviamente otras condiciones. Tiene el mismo tipo de tratamiento, el consumo es principalmente un consumo problemático de alcohol, pero también Víctor viene con policonsumo. ¿Por qué razón viene por policonsumo? Porque también consume cocaína base, consume la cocaína habitual también, marihuana, sin fin de sustancias. Sin embargo, pareciera ser que la sustancia de mayor impacto en él es el alcohol, ¿no? Está cursando el final de su tercera década de vida y presenta otra clase de comportamientos y de desafíos. En este caso, pues, presenta una relación afectiva que lo desestabiliza bastante, ¿no? Constantemente nos dice Victoria, Victoria, por favor, Victoria, Victoria, ¿no? Está entre la decisión de abandonar a Victoria, de no abandonarla, de retomar una relación y está constantemente inestable, ¿no? Nos hace pensar que a lo mejor pues, puede estar pasando por un cuadro limítrofe de personalidad, pero no nos queda claro, ¿no? Porque también hay situaciones pues bastante profundas, ¿no? Él comienza a consumir crack, cocaína base, pues desde los 12 años, ¿no?
Y bueno, pues uno de los importantes desafíos que vemos es que los papás, ambos papás, se drogan también, o por lo menos se drogaron durante algún tiempo. Entonces, el contexto familiar es bastante difícil. Sin embargo, quien apoya y quien fomenta que Víctor tome el tratamiento es precisamente su familia, ¿no? Aunque su familia sí está separada, por así decirlo. El papá vive en un estado, la mamá vive en otro país, viene de vez en cuando a México y a lo largo de la vida de este Víctor, vemos constantemente cómo se está mudando, que sea a la Ciudad de México, que sea Yucatán, que sea Querétaro, que sea Tamaulipas, o sea, no presenta una adecuada estabilidad y dentro de ese ámbito es difícil establecer una disciplina. Constantemente llaman a la mamá por problemas en el ámbito escolar y resulta que pues acaba en fracaso. No, Víctor no puede acabar una adecuada formación académica que le permita acceder a mayores oportunidades, ¿no? Entonces, esto pues resulta algo problemático para Víctor, ¿no? Porque pues no hay las condiciones para que Víctor pueda tener una constancia en su comportamiento, ¿no? Y evidentemente eso lo hace que desarrolle pues algunas psicopatologías, ¿no? Lo principal y que fue el diagnóstico que más le sorprendió a la familia es igualmente el estado de bipolaridad, ¿no? Sin embargo, también vimos algunas características de trastorno de personalidad del clúster B. Sin embargo, Víctor tiene una importante dificultad. Víctor parece que tiene bastante deteriorado el aspecto de la identidad. Entonces, no es la primera vez que va a un tratamiento psicológico, a un tratamiento psiquiátrico, es el primer tratamiento residencial que toma, pero cada vez que toma un tratamiento psicológico o psiquiátrico, él llega y devalúa al profesional. Es que tú no sabes, es que no me importa que tengas un doctorado, no me importa que tengas una alta especialidad en psiquiatría, estás mal. ¿Por qué? Porque yo conozco mi cuerpo. Entonces, yo sé que soy TDA, ¿no? Y entonces tiende Víctor a autodiagnosticarse, ¿no? Y un día es TDA, y al siguiente día, no, es que ya leí en internet y soy limítrofe. Okay. Y ya leí en no sé dónde y resulta que no soy bipolar. Y ya leí en no sé dónde, y entonces pareciera ser que piensa que su criterio personal es mucho más valioso que el criterio médico que están manejando los profesionales que atienden su situación. Y es una constante a lo largo de su vida. De hecho, presentamos dificultades porque también era algo que la familia también respaldaba en el caso de él, ¿no? Porque de pronto comenzaron a cuestionar los tratamientos farmacológicos. Pero es que ¿por qué no utilizaron litio? ¿Y por qué no utilizaron esto? ¿Y por qué no utilizaron otro? Bueno, pues el psiquiatra pensó que no era adecuado ese tratamiento y pues, obviamente pues él tiene la última palabra sobre el tipo de tratamiento que va a manejar con él. No, pero si es la decisión de él, de mi hijo, que no sé qué. Entonces, hay una constante pelea para que tenga un tratamiento pues, adecuado, ¿no? Entonces, esta constante ambivalencia en lo que es la etiqueta diagnóstica que él se quiere atribuir, pues hace que constantemente boicotee su propio proceso terapéutico. ¿Por qué? Porque a pesar de que manejamos una línea de trabajo terapéutica para él, igualmente basada en la conciencia de enfermedad, en el aspecto de poder ayudar a Víctor a que tenga una adecuada socialización, porque ese es uno de los grandes desafíos con él constantemente se pelea. Y es una situación bastante incluso rara para nosotros, porque él utiliza el rumor. No es que, ¿sabes qué? Es que fulanito dijo que tú eres un pendejo. Órale. Y por alguna razón, él tenía una importante credibilidad. O sea, en lugar de que la comunidad lo tachara como alguien que hace rumores, que hace chismes, le daban importante credibilidad a esto. No, es que, ¿sabes qué? Es que vi a fulanito y a perenganito besarse en el baño. Incluso nos los compartía a nosotros, ¿no? Es que mira, es que ellos están teniendo una relación. Y cuando revisábamos cámaras, cuando revisábamos todo, o sea, no había bases para lo que estaba diciendo. Pero él estaba muy aferrado a este tipo de pensamientos, de perspectivas, que hacía que las personas se fastidiaran, ¿no? Y de pronto, ¿sabes qué? Pues si quieres, tú y yo nos rompemos y que no sé qué. Y él no incitaba a la violencia física, pero era tanto su insistencia ante alguna situación problemática o algún rumor que provocaba que los demás lo incitaran a la violencia física, ¿no? Y era un comportamiento pues muy difícil de frenar, ¿no? Porque estaba utilizando rumores,
¿no? Y claramente se hablaba con él, se intervenía, decíamos, es que ¿por qué dices algo que no te consta? No, es que a mí sí me consta, que no sé qué, pero si ustedes no quieren hacer nada, allá es su bronca, ¿no? Entonces, constantemente juega, ¿no? Con estos mecanismos sociales para generar problema y choque, y vemos, ¿no? Que es parte también de un comportamiento antisocial. Quiere provocar caos, quiere provocar problemas, justamente porque eso le genera satisfacción, ¿no? Ese ambiente problemático es mucho más satisfactorio que él, para él, que de pronto ver a la comunidad tranquila. De pronto la tranquilidad le genera mucho malestar, ¿no? Cuando de pronto se detecta el tema de la bipolaridad, se propone un tratamiento farmacológico y evidentemente este tratamiento pues va haciendo que cada vez baje más su actividad conductual. Él mismo nos los comenta, es que sabes qué es que me siento más lento. Cuando antes estaba así, de arriba para abajo y no, creo que me siento mal, no me gusta este tratamiento, ¿no? Y entonces tenemos que psicoeducar. ¿Y sabes qué? Pues es que yo sé que a lo mejor es un aspecto indeseable de tu tratamiento farmacológico, pero es lo que necesitas. Estás pasando por episodios maníacos, te estás metiendo en problemas. Ese no es el estado habitual en el que debería de estar una persona. Y durante un tiempo, Víctor, pues nos hace caso. Decide tomarse los medicamentos. Sin embargo, pues no, al final acaba devaluando. De pronto uno de sus compañeros era alguien que hacía pesas, era, digamos, gimnasta como fisicoculturista, y le mete la idea de la testosterona, ¿no? Es que mira, si quieres estar igual que yo, ¿sabes qué? Métete testosterona, y habla con el equipo médico de nuestra institución para solicitar testosterona. Le decimos, no, no, eso no lo puedes meter acá y aparte te va a hacer daño y etcétera, ¿no? Le dimos explicaciones. No, pero es que yo sé que eso no me va a hacer daño, me va a hacer bien, eso no combina con los otros medicamentos y que la fregada. Y entonces es tanta su insistencia que al final del tratamiento no se le accede, no se accedió a darle este medicamento, pero en cuanto sale, su familia, que no es capaz de establecer límites, que aunque a nosotros nos dicen que sí, que están supuestamente interesados en su tratamiento, acaban accediendo a las peticiones de Víctor. Y en cuanto sale de la clínica, le facilitan testosterona y se inyecta este medicamento. Tratamos de darle seguimiento a Víctor, porque aparte Víctor pues tiene la mala fortuna de haber tenido 3 psiquiatras diferentes a lo largo de nuestro internamiento. No porque sean malos psiquiatras, sino porque era tanto el ruido que le generaba un tratamiento farmacológico que me decían, es que no me sirve, ¿no? Y aunque insistíamos, aunque resistíamos para que ese tratamiento se respetara, al final no se respetó, ¿no? Y estaban queriendo cambiar de profesional. Y dijimos, está bien, cambiamos de profesional, estuvieron bien un rato, pero al final querían un cambio porque desde la perspectiva de Víctor no se sentía bien. Entonces, esto resulta pues bastante problemático porque hay constantes ajustes en su tratamiento y aunque él al final de una semana de tratamiento dice, estoy bien, este es el tratamiento adecuado, a las 2, 3 semanas cambia de opinión. Claramente porque es muy influenciable por cualquier opinión o por cualquier sensación interna que él tenga dentro de sí, evidentemente, y lo hace cambiar de perspectiva. Posteriormente sale, ¿no? Intentamos darle seguimiento, la psicóloga Anaí, sin embargo, no contesta, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que Víctor, en lugar de salir con su red familiar que lo pudiera apoyar, pues resulta que, pues, como su madre está en otro país y como su padre está en diferentes estados, pues no lo pueden cuidar. De hecho, él solicitó vivir con su padre porque él quizá lo podría cuidar, pero resulta que no accedieron a eso, pero te vamos a poner cerca de unos tíos. A lo mejor ellos te pueden cuidar, a lo mejor tus primos te pueden cuidar, ¿no? Estuvo bien una temporada hasta donde supimos, pero al mes comienzan a llegar reclamos de que, oigan, es que se está sintiendo mal y tiene una crisis y es que el doctor dejó un medicamento de emergencia y le dijimos, sí, hay un medicamento que indicó que es la quetiapina para esta clase de situaciones. No, pero era un inyectado y que no sé qué. No, es medicamento vía oral, lo que le indicó, ¿no? Pero alegan que está mal el tratamiento, que está mal el psiquiatra, que no debió haber tenido esta clase de crisis, pero era evidente que usted no siguió ninguna de las recomendaciones, no continuó con un proceso psicoterapéutico que le diera la adecuada contención, porque a pesar de que el medicamento lo regulaba,
él buscaba que un grupo de personas lo pudieran contener emocionalmente. Y eso permitió que estuviera regulado durante bastante tiempo dentro de la institución. Pero una vez que está fuera, no le da seguimiento a eso. Sus padres no están en posición de darles una adecuada contención emocional. Entonces, ¿en qué resulta? En que Teddy fracase. Y entonces, posteriormente, aunque no consume sustancias, que bueno, sería lo que principalmente estábamos buscando, el resto de las comorbilidades que estaba viviendo Teddy, pues no mejoraron, porque regresaron las crisis de ansiedad, regresó el tema de la depresión, quiso regresar con esta pareja con la que tenía bastante ambivalencia, a pesar de que esta pareja le decía que no quería continuar con una relación, entonces era bastante difícil que Teddy pudiera mantenerse estable. No podían solventar un mayor tiempo de estancia en el tratamiento, entonces, pues prácticamente nada más pagándole un departamento, comprándole un coche para que trabajara de Uber, pues ¿saben qué? Ese es lo mejor que te podemos ofrecer como familia y ya el resto depende de ti, ¿no? Entonces, pues resulta bastante, en el ámbito si podríamos llamar de las conclusiones, uno de los elementos más relevantes para poder manejar la patología dual definitivamente es la red familiar, ¿no? Mientras que en un primer caso la familia estuvo involucrada, claro que tenían sus problemáticas, pero a través de un proceso psicoterapéutico pudieron modificar, pudieron apoyar el tratamiento de su familiar. En este segundo caso, pues la verdad es que no. A pesar de que se pudieron llegar a tener avances significativos, éxitos en reducir bastantes conductas, pues la verdad es que una vez que salió y ya no hay estos dispositivos de apoyo para él, regresan los comportamientos, aunque evidentemente no estamos seguros porque no es un aspecto que pudimos explorar, pues probablemente no haya tomado los medicamentos de acuerdo a como indicaba el psiquiatra, ¿no? Víctor. Entonces, pues sí necesitábamos, pues saber que pues una red familiar definitivamente es la clave para un éxito terapéutico en esta clase de poblaciones clínicas, ¿no? Aprendiendo de esta experiencia, pues comenzamos a involucrarnos más con las familias, les ofrecimos tratamientos ambulatorios también a las familias, ya no los derivábamos con un externo o con un terapeuta local porque la familia hacía caso omiso. Entonces, por otro lado, constantemente incidíamos e insistíamos de que tomaran tratamiento con alguno de los profesionales que ofrecen nuestras clínicas para que tuviéramos una mayor tasa de éxito. Y hasta el momento tenemos buena experiencia. Y bueno, eso sería todo por esta ocasión. Gracias. Agradecemos al licenciado Cerquea su excelente participación en esta parte que tiene que ver con uno de los programas prioritarios que se encuentran en salud mental. Y bueno, vamos a pasar a lo que son las preguntas. Si tenemos preguntas en el auditorio, virtualmente tenemos una. Ok. Nos preguntan, Agustín López, si puedes comentar a grandes rasgos qué manejo se puede implementar para la desintoxicación en forma general en este tipo de pacientes. Sí, digo, es una parte más, creo que le compete más al área médica. Sin embargo, una de las cosas que hemos visto es que el proceso de desintoxicación parece que no es tan problemático incluso cuando se establece patología dual. Yo creo que lo más problemático resulta es que si hay periodos de agitación o persiste un proceso de episodio psicótico, porque entonces tienen que intervenir precisamente el psiquiatra o en dado caso, una de las cosas que no mencioné, pero por ejemplo, Víctor mencionaba que tenía ideaciones suicidas. Y entonces eso también resulta problemático al momento de establecer una adecuada desintoxicación, porque tenemos que meter todavía más vigilancia y más porque también hay situaciones paranoides en él y si se agrega cualquier medicamento para poder trabajar con él, pues de pronto sí desconfía. Sin embargo, si hay una intervención adecuada por parte del área psicológica, que obviamente va de la mano de la intervención del área médica, del área de enfermería, se genera un proceso de confianza para que la persona acceda a tomar ya sea cualquier tratamiento farmacológico que sugiera el médico y pues en mi experiencia un proceso de desintoxicación pues no puede ser mayor a 48 horas, ¿no? Ya por lo general si se extiende más de eso, pues evidentemente tenemos que valorar si lo tenemos que referir pues a un centro de atención de mayor nivel.
Gracias por la respuesta. ¿Tenemos alguna pregunta aquí en el auditorio? Gracias. Hola, el día de ayer nos mencionaban que también se puede tener la alternativa de el arte. ¿Qué tan recomendable es llevarlo como un acompañamiento junto con los fármacos y la terapia y toda la atención que recibe? El arte, ¿verdad? Ajá. Ok, O mira, sea, teatro, pintura. sí, sí, mira, dentro de lo que establecemos en clínicas Solarium, tenemos intervenciones de arte terapia, ¿no? Hay una psicóloga que está especializada en el tema y lo fomentamos como una intervención dentro de las clínicas. Sin embargo, sí debo de decir que hay estudios que no dejan muy claro si es efectivo para la población de las adicciones. ¿Qué beneficios encuentro yo? Una mejora gestión emocional, porque hay algunos que tienen que utilizar el arte para poder clarificar algunos aspectos que están trabajando en psicoterapia, ¿no? De pronto el acompañamiento verbal que se da en la sesión, de pronto parece insuficiente para que le dé claridad a la persona y esta clase de recursos, si se dejan de tarea o si se fomentan, ¿no? A través de diferentes actividades en los espacios de esparcimiento, sí ayuda a una mejor regulación emocional, a una mejor toma de decisiones con respecto a el manejo del tiempo libre. Uno de los aspectos que sí vemos que es muy, muy complicado para los pacientes con consumo problemático es que se aburren muy fácilmente. De verdad, se aburren con una enorme facilidad. Tenemos ahí el servicio de Netflix, de plataformas de video, y ya se aburrieron de ver las 10 películas del día y los nuevos estrenos y no saben qué hacer con su tiempo. La mayoría al final recurre al deporte, pero también hay un grupo poblacional que también se acerca al arte. En el caso, por ejemplo, de Teddy, él, por ejemplo, le gustaba la música. Entonces accedimos a que trajeran un teclado y la verdad es que era bastante bueno, nos sorprendió bastante y en sus tiempos libres él utilizaba la música para poder relajarse, para poder estar distrayendo sus pensamientos de la salida. Muchos de los pacientes que están internados están pensando en ya salir, ya quiero estar allá afuera y esta clase de actividades definitivamente ayudan a que hagan mucho menos estresante su estancia residencial. Muy bien, gracias por la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Una pregunta. Bueno, los costos sí son bastante elevados, ¿no? Por lo que veo que son pacientes que dependen económicamente de la familia. ¿Qué tanto se trabaja en ellos para insertarlos a una vida económica que sean autosuficientes económicamente? Ok, voy a hablar de Teddy y incluso de Víctor. La verdad es que primero evaluamos las capacidades de la persona, porque de pronto las personas con consumo problemático hemos identificado que tienen altas capacidades en muchas áreas de su vida. Por ejemplo, en el caso de Teddy, pues era muy bueno tocando el piano, tenía habilidades en el aspecto de los negocios, o sea, realmente por eso el papá lo visualizaba siendo un emprendedor, siendo un empresario o heredando sus empresas, porque es muy hábil vendiendo. Sin embargo, cada vez que implementa un proyecto fracasa. ¿Por qué? Porque la impulsividad, porque los otros aspectos del comportamiento que resultan problemáticos hacen que estas habilidades no puedan ser explotadas para que tengan una adecuada reinserción social. Si vemos que el paciente no tiene estas habilidades, ¿por qué? Porque viene de un estrato económico bajo, porque no ha tenido la adecuada formación académica, sí le planteamos opciones, ¿no? En algunos casos utilizamos las plataformas abiertas a todo público que ya existen, por ejemplo, la de Capacítate para el Empleo de Carlos Slim, para que traten de conseguir una capacitación en plomería, en carpintería, de acuerdo al contexto en el que se desarrollan. Hay algunos que prefieren, ¿sabes qué? Quiero prepararme para regresar a la universidad, porque hay algunos que abandonaron el estudio académico justamente por el consumo problemático. Lo bueno es que las instituciones educativas son bastante flexibles, les facilitan un regreso, revalidación de materias y sí hemos tenido buena experiencia, pero sí este aspecto de centrarnos en su reinserción social, sí lo tenemos que dejar al final. ¿Por qué razón? Porque en especial en pacientes involuntarios lo que hemos visto es que si se inicia o si se
toqué este tema desde el inicio, solamente están pensando en allá afuera, allá afuera, allá afuera, y no podemos hacer un adecuado proceso de introspección para que se concentren en su proceso terapéutico y que puedan tener avances que los hagan personas funcionales. Muy bien, pues agradecemos mucho la presentación del licenciado. Le entregamos su reconocimiento y un pequeño presente. Felicidades. Gracias.